Vamos a ver algunas cuestiones sobre vectores. Es como un segmento de recta que tiene cierta orientación, con módulo, dirección y sentido. Vamos a ver lo que significa eso, ¿no? Nos sirve, por ejemplo, para representar magnitudes físicas, vectoriales, y bueno, también nos sirve para representar direcciones de rectas, de ortogonales a planos, etc. Bueno, vamos a ver entonces, si yo, por ejemplo, cojo el centro O y un punto A, que vamos a decir tiene de coordenadas 1, 2, 4, 5, aquí, por ejemplo. 1, 5. Entonces hago un vector que viene desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 5, por aquí. Bueno, pues este es mi vector. Como vemos, sale del origen de coordenadas, llega hasta el punto A, y lo escribimos así. OA es igual al vector 1, 5. Cojamos, por ejemplo, otro, pues desde A hasta B, sabiendo que AB va a ser, por ejemplo, el vector 4, 4. Bueno, entonces cogemos aquí 4, 2, 4, y aquí 4, 2, 4, y tenemos aquí el nuevo vector. Entonces dibujamos el nuevo vector que viene desde el punto A hasta el punto B. Viene por aquí. Bueno, pues vemos respecto a esto, aquí tenemos 4 unidades y aquí tenemos otras 4 unidades. Voy a marcarlo así en discontinua para que se distinga, ¿no? Bueno, en este caso, si queremos sumar ambos vectores, entonces tenemos que podemos coger la distancia desde O hasta B y hacer esa línea. Vamos a coger otra regla más pequeña. Pues hacemos esta línea y va a ser realmente el vector OB. Lo escribimos así con una flecha encima. Y entonces será 1, 5 más 4, 4. 1, 5 más 4, 4. Sumamos 1 más 4, 5. Y 5 y 4, 9. O sea que va a resultar el vector 5, 9. Este va a ser 5, 9. Vamos a ver si es cierto. 2, 3, 4, 5. Efectivamente, está comprendido en X desde 0 hasta el punto 5 y aquí 3, 6, 9. Vale. Bueno, pues este sería el fundamento para la suma de vectores, que como decíamos, pues es como una recta dirigida, ¿no? Y la suma de vectores pues se hace de esa manera. Podemos también hacer pues una paralela a esta línea, por ejemplo, y luego una paralela en el punto final a esta, obtenemos el mismo vector, ¿no? Si ahora, por ejemplo, quiero hacer, vamos a coger un vector, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, respecto a los ejes cartesianos, tengo un vector que viene desde el punto O hasta el punto E. Vamos a ponerlo a 4 unidades de distancia, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tenemos el punto E. Ahora tenemos el punto A y vamos a poner otro punto, por ejemplo, el punto M, ¿no? Entonces vamos a poner aquí esto de manera que sea un quinto de este, ¿no? O sea que esto dividido en 5 partes, ¿no? Bueno, entonces tenemos el vector, vamos a llamarle por ejemplo a este punto A, el vector OA, que es este, desde aquí hasta aquí, escribimos OA, será igual a OE más EA, según lo que vimos anteriormente, ¿no? En este dibujo. OE más EA. Y ahora cogemos, por ejemplo, el vector OM, pues desde aquí hasta aquí. Hacemos esa línea y tenemos este vector. Bueno, pues OM será desde OE hasta EM, ¿no? OE hasta EM. Bueno, por último, si referimos que, como decíamos, que EM era 5 veces este, podemos escribir EM es en realidad 5 veces EA, o sea, 5 por EA. Entonces, de esto podemos deducir lo siguiente. Tenemos aquí esta igualdad, ¿no? Entonces podemos decir que si cogemos esta, OM será igual a OE más EM, pero EM es esto. Entonces escribimos igual a OE más EM, más, que
que es 5 por EA. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que nos lleva a la ecuación de una recta, ¿no? Donde M, pues aquí corresponde, por ejemplo, en el caso de OM, pues era un vector de, por ejemplo, para aquí de posición, y aquí un vector director, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí el punto, como decíamos, 0, 4, entonces desde aquí hasta aquí tenemos 0, 4, recordamos que el vector sería esto menos esto, entonces 4 menos 0 es 4, ¿no? En el caso de I, ¿no? Y ahora tenemos más 5 que multiplica a EA, y EA era en realidad la unidad, ¿no? O sea que era el vector aquí 1, 1. Entonces podemos escribir el vector 1, 1. Bueno, pues esto es realmente lo que valdría OM, ¿no? Si ahora, por ejemplo, cogemos un ejemplo, cojamos, por ejemplo, el punto, pues 3, 3, por ejemplo. Tenemos aquí este punto, ¿no? Lo llamaremos punto A. El punto A es el 3, 3, ¿no? Y ahora cojamos otro punto, por ejemplo, el 8, 5. Lo llamaremos B. B es 8, 5. Entonces tenemos 3, 6, 8 aquí. 3, 5 aquí. Entonces aquí tenemos este punto y tenemos el punto B. O sea que aquí podemos hacer un vector entre A y B, ¿no? Bueno, entonces tenemos el vector AB, pues como vemos, esto tiene 5 unidades y esto tiene 2. O sea que AB será 5, 2, ¿no? En realidad sería lo mismo que coger, pues como vemos aquí, 8, que es esto, 3, 6, 8. Aquí ponemos 8 y aquí ponemos 5, ¿no? 8, 5, ¿no? Que es el punto que corresponde a B, 8, 5, menos 3, 3, 3, 3. O sea que cuando hacemos realmente esta diferencia, o sea, 8 menos, vamos a escribirlo aquí, 8 menos 3 es igual a 5, que es esta medida de aquí a aquí. Y ahora ponemos esta medida total, 5 menos 3 es esta de aquí, 2. 5 menos 3 es igual a 2, ¿no? Entonces tenemos aquí 5, 2, ¿no? Bueno, pues realmente esto será lo que vale este vector, que si lo representamos aquí, 3, 5 y 2, pues como vemos nos da un vector con la misma dirección, ¿no? Entonces tenemos por un lado este vector que queda definido por estos dos puntos, el punto 8, 5 y el 3, 3, ¿no? Y tenemos entonces que si restamos 8 menos 3 nos da esta medida, y si restamos 5 menos 3 pues nos da esta medida. Por lo tanto, cuando cogemos dos puntos, en este caso el punto de coordenadas 8, 5, y le restamos el 3, 3, pues tenemos que realmente aquí nos va a salir ya el vector. Al restar dos puntos tenemos el vector, que decíamos 8 menos 3, 5, 5 menos 3, 2. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos va a definir realmente el vector que tiene esas coordenadas, ¿vale? 5 y 2. Bueno, a esto se le llama origen del vector y a esto extremo del vector, ¿no? Y el módulo es la distancia esta, ¿no? La distancia esta, y lo representamos así. AB, lo ponemos así, es igual a, pues como vemos es la hipotenusa, pues será igual a la raíz cuadrada de esta medida al cuadrado más esta medida al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vale el módulo o distancia entre los dos puntos extremos del vector, ¿no? Y luego tenemos la dirección y luego por último el sentido, si está dirigido hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En este caso está dirigido hacia la derecha el vector, ¿no? Bueno, hablemos del producto de un vector por un número. Cojamos, por ejemplo, el vector este, y vamos a decir que tiene la unidad, ¿no? Es un vector que tiene valor 1, o sea, el módulo es 1, ¿no?
si lo multiplicamos por un número, o sea, lo que es el producto del vector por un número, si lo multiplicamos, por ejemplo, por 0,5, pues dará 1 por 0,5 es 0,5, ¿no? Si, por ejemplo, decimos que el vector debe pasar a medir 1,5, entonces lo cogemos la unidad y le sumamos la mitad de lo que teníamos, ¿no? Entonces este será el vector 1,5, ¿no? Si, por ejemplo, queremos que sea doble, entonces cogemos la medida del vector, que como vemos es una diagonal de un cuadrado de 2 por 2, pues esto será el vector 2, ¿no? Entonces, de esta manera siempre podemos hacer el producto de un vector por un número, ¿no? Si cojo el vector opuesto, simplemente digo vector, escribo menos v, ¿no? Sería lo mismo que multiplicar por menos 1, pues en vez de hacerlo en este sentido, luego en este otro. O sea que esto sería menos v. Decimos que es el vector opuesto al lado, ¿no? Si fuera menos 2v, pues sería duplicar esto, o sea que sería 1 y 2. Esto sería menos 2v, ¿no? Si, por ejemplo, fuera la mitad de esto, pues sería 0,5, pues sería solo la mitad, 0,5, ¿no? Si, por ejemplo, fuera 3 veces el vector, pues cojo esto, 2 y 3, 3 veces el vector, escribimos 3 veces v. O sea que realmente lo único que estoy haciendo es hacer el producto del vector por un número cualquiera, el vector por 3, por 4, por 5, etc. Entonces, el sentido positivo o negativo, luego igual dirección en todos, ¿no? Y luego el módulo, pues el módulo de, por ejemplo, un número k por el vector, pues será multiplicar ese número por el módulo del vector. O sea, el valor absoluto del número por el módulo del vector. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, 2 veces v, pues entonces estoy poniendo aquí 2v, ¿no? En este caso sería 1,5v, ¿no? En este caso sería 2v, ¿no? En este caso sería menos v, esto 3v, etc. 0v, pues multiplicar esto por 0 me da un punto, ¿no? O sea, ya queda reducido a nada, ¿no? O sea, desaparece el vector, es solo un punto, ¿no? Bueno, tenemos entonces varias interpretaciones de poder hacer el producto de un número, el valor absoluto de ese número por un vector, ¿no? Si, por ejemplo, cojo, pensemos en el caso de el vector que llamamos opuesto, ¿no? Si yo cojo, por ejemplo, el vector 2 menos 3, entonces tenemos 2 y menos 3 aquí, nos da este vector, ¿no? 2 en x menos 3 en y. Bueno, pues el opuesto pues vendrá por aquí. Como vemos es la continuación en sentido opuesto, ¿no? Y por tanto podemos decir que aquí será menos 2 y aquí será 3. O sea que el vector opuesto de v de 2 menos 3 pues será, lo escribimos así, menos v, y será cambiar los signos de estos, ¿no? Tendrá menos 2 y 3, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que sería una introducción a esos vectores, ¿no? Por último, para sumar y restar vectores, si yo, por ejemplo, tengo aquí el vector, vamos a poner, pues por ejemplo, el 7 menos 3, tenemos 3, 6, 7 y menos 3, o sea que tenemos este vector. Voy a coger, por ejemplo, el 4, 5. Entonces tengo aquí 4 y aquí 5. Voy a coger este otro. Si los quiero sumar, pues gráficamente lo que tengo aquí lo puedo superponer aquí, 4, 5, o sea, 4 y 5, o sea que viene por aquí. Y ahora hago una paralela a esto, o lo que es lo mismo, 1 por aquí, y tengo que la suma de ambos será esta. Vale. Bueno, puedo hacer entonces este paralelogramo, ¿no? Bueno, pues en eso, si lo hacemos ya numéricamente, de forma analítica, tenemos el vector v más u más v será igual a, las coordenadas de este punto era 7 menos 3 y las coordenadas de este punto era 4, 5, ¿no? Entonces sumamos el primero,
7 más 4 y sumamos el segundo 5 más menos 3, o lo que es lo mismo menos 3 más 5. Y esto nos da 7 y 4, 11, 5 menos 3, 2. O sea que este vector debe tener de coordenadas 3, 6, 9, 11. Y luego 2 aquí en vertical, 2 y 11. Bueno, esto sería la suma. Si quiero hacer la resta de estos vectores, escribo u menos v, pues lo que haré será pues lo mismo. En vez de sumar como aquí u más v, pues sumo u más menos v, que sería lo mismo. Y este es el vector opuesto, entonces lo que tengo que hacer con v, sabiendo que u es este y v es este, pues hago el opuesto por aquí, o sea que esto tiene aquí 5, 3, 5, y aquí tengo ya el opuesto, ¿no? Bueno, una vez que tengo el opuesto, pues entonces lo hago hacia este lado, o sea, hago por aquí la paralela, por aquí la paralela, y uno este punto con este, o sea que el vector resta es este, ¿no? Esta será la diferencia de ambos vectores, ¿no? Entonces tendremos que, ahora las coordenadas son 7 más menos 4. 7, ya que aquí pongo más menos 4. Y el otro será pues, menos 3, que es la coordenada de este, más menos 5. ¿No? Con lo cual, esto es lo que me va a dar realmente la resta de vectores. 7 menos 4 es 3. Menos 3 más menos 5 es menos 3 menos 5 menos 8. Menos 8. O sea que la resta de vectores será 3 aquí y menos 8 aquí. 3, 6, 7 y 8. Bueno, pues esa es la resta de ambos vectores, ¿no? Y por último tenemos otro concepto sobre los vectores, que es la combinación lineal de dos vectores. Por ejemplo, si tengo aquí, vamos a poner este vector, ¿no? Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí lo llamo v. Bueno, pues si, por ejemplo, practico una combinación lineal entre dos, pues digo, pues por ejemplo, 2 veces v, pues va a ser esto, duplicarlo, ¿no? O sea que esto va a ser 2 veces ese vector. Vale. Y ahora de repente, pues tengo aquí otro vector que voy a colocar aquí y lo voy a llamar u. Pues por ejemplo 4 veces u, 2, 3 y 4. Escribo 4u. Bueno, pues aquí tengo entonces que esto será 2v, esto será 4u, y si quiero hacer, por ejemplo, combinar linealmente ambos vectores, pues por ejemplo 4u más 2v, pues entonces me dará, realmente hago como hacía en la suma, una paralela, otra, y tengo aquí ya el vector que será la suma de ambos, 4u más 2v. Tenemos, por ejemplo, aquí dos ejes cartesianos y tenemos, por ejemplo, el punto 3, 7, 6, 7. Tenemos un vector y esto llamaremos esto A, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, el punto 4, 2. 4 y 2 aquí. Entonces tendremos aquí este vector, ¿no? Bueno, y por último vamos a coger el punto, por ejemplo, 1, menos 3, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, aquí 1 y aquí menos 3. Tenemos este vector. 1, menos 3, ¿no? Bueno, al vector este lo llamaremos vector v. Y este vector lo llamaremos vector u. Bueno, pues si cogemos, por ejemplo, vamos a hacer la suma de estos tres vectores. Aquí lo puse aquí, bueno, también lo podría poner aquí como hice con este, ¿no? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, este lo vamos a duplicar, de manera que podemos escribir, por ejemplo, vamos a hacer la operación, el vector final le vamos a llamar allí a donde llegue OP, sabiendo que es desde el punto O, que va a ser este, hasta el punto P, ¿no? Y ahora tenemos que el vector v, que es este, lo vamos a duplicar, o sea, 2 veces v, mientras que este lo vamos a triplicar, ¿no? Entonces ponemos más 3 veces u,
y le vamos a sumar también OA, ¿no? Bueno, este le llamamos, ya pusimos OA, bueno, pues P va a ser la suma de todos estos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, este corresponde a los puntos 3, 7, ¿no? Decíamos 3 aquí, 7 aquí, más 2 veces V, o sea que gráficamente sería, esto era 4 y esto era 2, volvemos a poner 4 y 2, o sea que vendrá a parar aquí, 2 veces por 4, 2, y por último tenemos 3 veces U, y 3 veces U era 1 y menos 3, 3 veces por 1 y menos 3. Bueno, pues esto es lo que va a ser P, ¿no? Vale. Entonces tenemos 3 más 2 por 4, 8, 3 más 8, más 3 por 1 es 3, más 3. Esto va a ser la primera coordenada y la segunda, 7 más 2 por 2, 4, 7 más 4, más 3 por menos 3, menos 9. Bueno, y esto tenemos 3, 11, 14. 14, y aquí tenemos 7 y 4, 11, menos 9, 2. Bueno, pues si hacemos esta operación, que aquí la hicimos de forma analítica, la hacemos de forma gráfica, tenemos esto. Sumamos 3 unidades, aquí 1 y 3, tenemos este. Ahora tenemos otra vez 1 y 3, este. Es 3 veces, y ahora 1 y 3 es este. Por tanto, el vector resultante, como vemos, hay que ir poniendo unos a continuación de otros. Será el que viene desde aquí hasta aquí. Y vamos a ver si está bien. 3, 6, 9, a ver, 3, 6, 9, 12, 14, 14 y altura 2. Efectivamente, la suma de esos 3 vectores, bueno, de estos 3 con sus productos, pues nos da 14, 2, ¿no? Bueno, y ya para concluir, hacemos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, aquí las coordenadas y marcamos aquí el punto, pues 0, 4 otra vez. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger pues el punto 10, 3, 6, 9, 10, ¿no? Y aquí vamos a coger también el punto 10. Esto es 4, 6, 8, 10. O sea que viene por aquí y por aquí. Vale. Entonces hacemos un vector hasta este punto y hacemos un vector hasta este punto, ¿no? Entonces tenemos el punto A es el que corresponde a de coordenadas 1, 4, ¿no? A 1, 4. Y el punto que llamaremos, este es el punto A, el punto B es el que corresponde de coordenadas 10, 10, ¿no? O sea, aquí 10 y aquí 10, ¿no? Tenemos estos dos vectores, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que si dividimos la coordenada de AB en 3 partes, nos piden que hagamos una división en 3 partes para saber dónde están las coordenadas exactas. Con dibujo ya lo vemos, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma analítica. Entonces tenemos un nuevo vector, 10, 10, menos 1, 4. Y tenemos que esto es 9, 6. Bueno, pues tenemos entonces que aquí realmente lo que estamos haciendo es cogiendo esta medida que es 9 y esta medida que es 6, ¿no? Bueno, si ahora dividimos esto entre 3, entonces cogemos el vector, es igual 1/3 de AB, ¿no? O sea, 1/3 de 9, 6, ¿no? Entonces dividimos cada uno por el tercio, 9 entre 3 es 3, 6 entre 3 es 2. O sea que tendrá por coordenadas 3, 2, ¿no? O sea, eso quiere decir que esto será 3 y esto será 2, ¿no? Y de esta manera obtendríamos aquí estas divisiones, ¿no? Bueno, por último tenemos que, si cogemos este punto y lo llamaremos P, lo unimos con este, pues tenemos que OP es igual a OA, este es el punto A, OA más AP, ¿no? Más lo que llamamos también V, ¿no? Bueno, pues ponemos, por ejemplo, AP, ¿no? Bueno, pues según eso tenemos, esto es 1, 4, 1, 4, más, esto era 3, 2, 3, 2,
y por tanto tenemos que 1 más 3, 4, 4 y 2, 6. O sea que realmente OP será pues 4, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 4 aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, pues 6, ¿no? Y si hacemos, por ejemplo, desde este punto hasta este, lo podemos llamar Q, pues otra vez nos saldrá desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí las flechas, ponemos OQ es igual a OP más, decíamos que podía, bueno, era V, ponemos V, ¿no? Entonces tenemos que sería 4, 6, que es lo que teníamos aquí, 4, 6, ¿no? Que es lo que valía OP, ¿no? O sea, ahora estamos haciendo OP, ¿no? Más V, ¿no? De esta manera vamos a obtener ya lo que vale OQ, ¿no? Y luego más 3 partido por 2, ¿no? Que es lo que valía este vector. Bueno, pues sumamos 4 y 3, 7, 6 y 2, 8. ¿no? Bueno, pues eso es lo que valdrá esto, 3, 6, 7 y aquí 8. ¿no? Bueno, pues es otra operación de división de un vector y luego verlo de manera fragmentada, de manera que obtuvimos también este vector y este vector, ¿no?